Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día en que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y hoy les traigo un especial del Día de la Madre. Bueno, esta es la segunda vez que grabo este video porque hubo un accidente con mi disco duro y si es que me siguen en Instagram seguramente se enteraron de qué se trató, seguramente vieron mi sufrimiento, pero bueno, decidí volver a grabarlo para poder presentarlo, al menos este, y obviamente los videos que tenía planeados me va a tocar rehacerlos casi todos, así que les pido un poquito de paciencia en este sentido. Pero volviendo al especial, bueno, el día de hoy, Día de la Madre, 8 de mayo del 2022, feliz día a todas las lectoras que son madres. Para planear este día, me pregunté por qué en la mayoría de los casos los protagonistas no tienen una madre presente. Entonces, por lo general es porque obviamente la madre a veces frena el desarrollo de la historia, frena muchas cosas porque nos ama, nos protege, nos da consejos. Entonces, quitar de la ecuación a la madre en la literatura es bastante común en los autores, porque así el protagonista, la protagonista se puede desarrollar de la forma en la que quiere el autor. Aunque hay ciertas excepciones en la que a veces la falta de la madre es algo negativo o de por sí la madre es la protagonista y la madre necesita su propio desarrollo, contar su propia historia. Así que analicé los libros que ya había leído y un poco más de lo que conozco sobre estos elementos literarios, un poquito de lo que conozco. Así que decidí clasificar a las pocas madres que encontré en ciertas categorías que creo que tienen su razón de ser, ¿no? Entonces voy a presentarles estas categorías a ustedes y de paso recomendar los libros que les voy a mostrar. Bueno, comencemos con la categoría obvia, que es la madre ausente. O sea, como ya les dije, el protagonista necesita desarrollarse, así que quitar a la madre o al padre de la ecuación, por lo general es la madre, es lo que siempre hace este desarrollo, ¿no? Ya. A veces es porque está muerta, a veces es porque simplemente los abandonó y ese impacto es lo que deja en el protagonista. A veces, en cambio, si es que está ausente, también es la impresión buena del protagonista, los consejos o los recuerdos que tuvo lo que llevan a un buen desarrollo del personaje en la mayoría de los casos. Ahora pasemos a la siguiente categoría, que no es tan obvia, pero es la madre casi ausente. La madre casi ausente es la que usualmente se encierra en sí misma, sufre sola si es que hubo una desgracia y olvida que tiene hijos, olvida que tiene una responsabilidad. Y también es la madre que, por ejemplo, está presente, pero no toma en consideración que tiene un hijo, no lo toma en cuenta, no está al pendiente de su crianza, de sus pensamientos. Lo último es muy común en las historias de época, novelas históricas, en la que por la época, si es que el personaje por lo general es rico, tiene una nodriza, una niñera, una institutriz, pero la madre siempre está de fiesta en fiesta. Entonces, eso. Y los ejemplos que yo encontré son, por ejemplo, la mamá de Katniss, en el caso de la primera parte, en la que ella sufrió por la muerte de su esposo y se encerró en sí misma y no pudo superar ese fatídico accidente, y le tocó a Katniss ponerse el cinturón, ponerse los pantalones de la casa y volverse más cerrada de lo que ya era, porque era bastante tímida, y tratar de conseguir comida, dinero, algo que intercambiar, ropa, para poder sobrevivir en el distrito más pobre, que era el distrito 12. Tenemos a la segunda madre, que es Ana Karenina, no es su novela, Ana Karenina, que es una mujer que está de fiesta en fiesta, que tiene un hijo y que solamente le ve en el desayuno, le dice buenos días y luego le dice en la cena buenas noches y ya, murió. No sabemos nada del niño, pero luego vemos el trauma que deja esta soledad al pobre muchacho, ¿no? Obviamente lo vemos después, más adelante, pero bueno, la cuestión es que es ese tipo de madres que están ahí, pero no están ahí. Bueno, no sé, es que me entienden. Otro ejemplo de madre casi ausente es la maga, la protagonista de Rayuela, la compañera protagonista del protagonista en Rayuela, que a pesar de mi pequeña discrepancia con este libro,
es una persona bastante interesante, bastante única, por así decirlo, pero nunca vemos esa faceta de madre, a pesar de que los protagonistas, los personajes hacen comentarios de que ella es madre, pero no la vemos en esa faceta hasta que ya es como que tarde, porque pasa cierta cosa que no voy a contar. A las personas que no han leído Rayuela les sugiero que lo lean y tengan sus propias opiniones. Para mí no es uno de mis favoritos, pero creo que Don Cortázar tiene aquí unas cuantas cosas interesantes que decir, pero a la final no me gusta mucho el tratamiento que tuvo con el personaje precisamente de la maga y del protagonista. La segunda categoría es de la madre, que también está presente en el círculo familiar, pero que lamentablemente se atañe a las decisiones de su esposo. Es esa madre que, por ejemplo, se casó por conveniencia, o esa madre que se casó por un estatus social, y por corresponder a ese estatus tiene que callar y trata de evitar tomar decisiones que atañen a sus hijos, que atañen a su propia seguridad, por el bien de las decisiones egoístas muchas veces de su marido, para que su marido resalte en ciertos círculos o para que su marido consiga el éxito, pero a costa de la felicidad de sus hijos y de ella misma. Y ella lo único que tiene que hacer es decirles a los niños que se aguanten, porque ella también se lo está aguantando, pero no tiene la posibilidad de separarse ni hacer nada por el bien de su familia. En este caso tenemos a la madre de Bruno, de la novela del niño con el pijama a rayas, en la que esta señora estaba casada con cierto oficial de cierto régimen hace un siglo atrás, cierta organización, y este señor dirigía cierto campamento de concentración en cierto país de Europa del Este. Y obviamente la señora no está de acuerdo con todo lo que su marido está trabajando, no está de acuerdo con lo que ese partido profesa, pero le toca seguir al marido hasta el fin del mundo, porque obviamente un divorcio no estaría bien visto. Segundo, ella no tendría cómo mantenerse. Y tercero, básicamente está obligada a cumplir con estas responsabilidades de esposa de este señor, porque no quiere tener problemas con cierta gente. Además de que se ve que luego ella sufre enfermedades mentales, ansiedad, depresión, por todas estas cosas que está viviendo y que no puede conversarlas con nadie porque la señora no tiene amigas en esa parte del mundo. Y luego vemos como el protagonista es el que ve todo este cambio, este sufrimiento, pero él como niño no puede hacer mucho, no puede hacer nada, porque él no entiende lo que está pasando, porque él solamente se concentra en conocer más a su amigo con pijama rayas. Luego, el otro libro que me encontré que me parece bastante y lo traigo de un autor japonés, es de Junichiro Tanizaki, La madre del capitán Shigemoto. Junichiro Tanizaki aquí en este libro relata cómo este señor, Capitán Shigemoto, cuenta la historia de cómo sufrió la separación con su madre, que no es que se haya divorciado por el estilo, sino que su padre, en un arrebato de honor y de alcohol, una de esas tantas cenas ceremoniales, entrega a su madre a otro hombre, y él tiene que aguantarse ahora esa decisión, y su hijo ve cómo su madre está formando, entre comillas, más feliz otra familia con otro señor, con otros hijos, mientras él se queda en el olvido con su padre anciano, y con todo el sufrimiento que conlleva tener la responsabilidad de seguir que su familia, su apellido siga adelante, sin la labor y sin el consuelo de tener a su madre al lado. Entonces todo el libro relata ese sufrimiento de esta persona y cómo se llegan a extremos de prácticas budistas, religiosas, para olvidarse de la presencia de esa persona sin lograr nada. Entonces es bastante bien hilada el relato, te cuenta mucho, tan sutil y tan fino, que tú no te das cuenta de la gravedad de la situación hasta que ya llegas al mero final y te quedas como que, oh, por Dios. Entonces recomiendo mucho este libro. Luego seguimos con el siguiente tipo de madre que ocurre en la literatura, y es la madre cruel, la madre que está ahí para golpear a sus hijos tanto física como mentalmente, de destruir los sueños del niño o de la niña o del protagonista, ya sea por sus propios intereses o por protección de todo su círculo familiar.
Tenemos en el caso de los cuentos de hadas, está plagado de madres crueles. Obviamente los cuentos de hadas reflejan una época en la que literalmente todo el mundo estaba por su lado, pero aún así está repleto de este tipo de madres, para que luego al final la recompensa sea que el protagonista tenga un futuro mucho más bonito, mucho mejor. Por si es que es una mujer, es casada con un príncipe y con riquezas; si es que es un hombre, es casado con una princesa, o con tierras y dinero, o tratado como un héroe. En el caso de la literatura un poco más, entre comillas, de adulto, porque los cuentos de hadas no es que sean literalmente historias para niños, pero bueno, tengo el ejemplo aquí de La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Yo ya había hablado creo haber hablado de este libro en el baúl de la abuela, y si no, pues me avisan y yo hago una reseña. Vemos aquí donde el protagonista relata su relación con su madre cruel, la madre en que le golpeaba desde el momento mismo en que nació, cómo toda su vida vivió atemorizado por la reacción de su madre, y cómo su madre, a pesar de que su padre intentaba que el niño se superara, que el niño saliera adelante, le cortó las alas, y él, sabiendo que su madre tenía razón, se dejó llevar por esas opiniones, por esos pensamientos. Y básicamente ver cómo su madre acababa no solo con su vida, sino con la de su hermana menor. Su hermana era una niña que nació alcohólica, que desde los 3-4 años se emborrachaba junto con su mamá en la sala de la casa, y cómo él trataba de proteger a ese ser que él parecía inocente y que a la vez se estaba cayendo en el mismo pozo a la que su madre los estaba arrastrando. Entonces es una historia desgarradora, bastante cruel, pero creo que merece la pena por lo menos haberlo leído una vez en la vida. Uno se siente muy agradecido por los padres que tiene después de haber leído este libro. El otro ejemplo de madre cruel que tengo es la madre del protagonista de La maravillosa y vida breve de Oscar Wilde, que es obviamente Oscar Wilde. En el caso de este protagonista, su madre es una madre inmigrante, y se ve aquí se puede decir un ejemplo del trauma generacional, un trauma en la que la madre carga con los pecados y el asesinato de su familia, y cómo ella aprovechó su belleza para salir de todas las situaciones, pero a la vez está obligada, por ser mujer, a obligar a sus hijos, por la cultura de la que viene, por la cultura de la que ella se crió, obliga a sus hijos a aceptar roles machistas que a ella le impusieron y ella por ende debe imponer. En este caso, Oscar Wilde está refrenado por la constante presión de llegar a la expectativa de ser el típico dominicano que es un mujeriego, que tiene 1.000.000 de mujeres, que es el macho por excelencia, que tiene todo el tiempo. Junot Díaz refleja esta realidad de este estereotipo que tienen en Estados Unidos sobre los dominicanos, y cómo ese estereotipo daña a este protagonista y daña la relación que tiene él con su madre, con su familia, y lo que él es diferente es tachado de anormal, aunque no es una normalidad física, sino una normalidad de gustos, de mentalidad, de actitud, y cómo todo eso hila su vida hasta el final, que es bastante triste. Pero bueno, se los recomiendo. Si es que son muy susceptibles a estas cosas demasiado machistas, yo sugiero que no lo lean, porque sí es bastante explícito. Pero si no tienen ningún problema y si quieren saber un poco más, porque para mí fue bastante bueno leerlo, porque así conocí un poco más sobre la historia dominicana. Se habla mucho de cierto dictador que vivió allá, entonces lo sugiero, lo lean mucho. Ahora tenemos también la otra madre, que es muy rara de ver en la literatura. Yo no he visto mucho, solamente he encontrado unos 3-4 ejemplos en libros, en literatura, pero sí lo he visto bastante en anime y en cómics, en manga, porque es un estereotipo, una categoría bastante especial, y ese es el de la madre adoptiva. El de la mujer que no es madre per se, no tiene ninguna relación sanguínea con el protagonista, con la protagonista, pero que daría su vida por el bienestar de ese niño, de esa niña o de esa persona. Y ese ejemplo lo vemos primero reflejado aquí en Pinocho,
El hada azul, que Disney nos la presenta, es nada comparado con la hada de pelo morado que se muestra en Pinocho. El hada de pelo morado actúa como una madre, como un ejemplo de maternidad hacia Pinocho, cuando Pinocho ya entiende más o menos las cosas. Pinocho es un ser recién nacido al mundo. Bueno, se comporta muy mal porque no se deja guiar, no se deja criar. A pesar de que Geppetto, que es su padre, su creador, está ahí para darle buenos consejos, no puede esperar mucho de Pinocho, no podría esperar mucho de Pinocho porque él recién tiene 1 o 2 días de nacido y sin ningún control, sin ninguna guía, es un muchacho perdido por todo el mundo. Es justamente lo que Pinocho es lo que representa, es la infancia sin control, la infancia sin nadie que te guíe, sin nada por qué estar luchando, solamente buscar el libertinaje, la diversión. Es como una lección durísima sobre la infancia de muchos niños. Lo de madre adoptiva yo lo encontré en un relato de Isaac Asimov de ciencia ficción que se llama El niño feo. Lo tengo aquí en este volumen grandote de cuentos de ciencia ficción de Asimov, el volumen 1. Y en El niño feo, Asimov se centra un poco más en la ética y en la parte científica, que obviamente es un cuento de ciencia ficción, de lo que ocurre. Y lo que ocurre es que una enfermera va a trabajar a un centro de investigación y en este centro de investigación hay un niño que necesita cuidados especiales y este niño es un neandertal, o sea, construyeron una máquina para traer a un niño neandertal desde el pasado hasta el futuro y ver cómo se desarrolla, si es que puede ser educado, entre comillas, ¿no? Entonces obviamente vemos la perspectiva de esta enfermera, de esta mujer que siente una tristeza terrible porque no puede hacer mucho por el niño. Obviamente le enseñó a vestirse, le enseñó a comer, le enseñó a hablar, le enseñó a comunicarse, todo eso le enseñó a leer, a disfrutar de su soledad. Pero eso, está solo y ver que el niño se deprime porque no puede salir más allá de su espacio, de sus 4 paredes, de su hábitat, por así decirlo. Se le parte el corazón y ella llega a un punto de hacer lo poco ético, de hacerlo lo horrible para poder asegurar la felicidad del niño. Entonces, es un cuento bastante largo, bastante complicado porque Asimov pone varios términos, varias cosas éticas en el trasfondo ético, pero a la final te deja con una como que sabor agridulce por el final, por ver que la señora hace todo lo posible para que el niño pueda desarrollarse, pero si es que le hubiera puesto un poco más de sentimentalismo, más de lo que ya está en este libro, tal vez hubiera quedado más desgarrador de lo que ya es el libro. O sea, el siguiente ejemplo sobre la categoría de la madre adoptiva lo encontré yo en La chica que tocaba el cielo de Luca Di Fluvio. Es un libro que yo ya había hablado en el especial de San Valentín, donde había de estos diferentes tipos de amor. La subtrama es básicamente este amor paternal, maternal, en la que en este caso vemos el caso de un muchacho que es el protagonista, uno de los protagonistas, es de 16, 17 años más o menos, que nunca tuvo una madre y que encontró a esta mujer solitaria que necesitaba un empuje, que necesitaba un poco de vitalidad, que necesitaba a alguien a quien apapachar, alguien que brindar apoyo, alguien que dar amor prácticamente, porque estaba muy sola. En cambio esta señora vio a este muchacho que necesitaba apoyo, que necesitaba a alguien que le guíe, que necesitaba que alguien le dé consejos, que necesitaba a alguien que le dé un cariño, un amor, un poco de comprensión también, que le pusiera el rumbo en su camino, y simplemente hicieron clic. Entonces todo comenzó con un favor, luego ese favor se volvió en un gracias, luego ese gracias se formó en esta es tu casa, luego esa es tu casa, te pasaste a ser mi hijo o mi mamá. Entonces todo eso pasa en tan pocos capítulos, o sea, en el libro pasa como unos cuantos días, ¿no? Pero pasa en tan pocos capítulos, se lo ve tan natural, tan bonito, que es prácticamente destinados a haber nacido él para ella, a pesar de que no nació de ella prácticamente. Pero es como una especie de destino en que encontré a mi mamá y encontré a mi hijo, y ella toda amorosa, toda mamá, dándole lunch
ayudándole en los disfraces, ayudándole en sus trabajos y él ayudándola en la comida, dándole dinero para que compre comida, dándole dinero para que se ponga a hacer algo útil, apoyándole en todo, agasajarla en la comida que hace para él, hace para ella. Como que venir a la casa a dormir, decirle como que discúlpame, llegué atrasado, llegué tarde, no te quería preocupar. Esa relación tan bonita que uno y sana que uno tendría con su mamá, si su mamá bueno, tan bonita, que es lo que me encantó de este libro y me encariñé con este libro. Se volvió uno de mis libros favoritos históricos que he leído, así que yo creo que deberían darle una oportunidad porque hay de todo. Ya les había mencionado en el especial, hay amor de un solo sexo, hay amor entre distintas religiones, a lo Romeo y Julieta, por así decirlo, sin la matanza al final. Hay el amor entre un padre y una hija, entre una madre adoptiva y un hijo adoptivo, entre amigos, y es todo tan bonito. Claro que es un poquito, ¿no? Pero 100% recomendado. Ahora, la siguiente categoría de las madres es creo que la madre que todo el mundo conoce y que nos burlamos entre comillas en los memes, en las cosas día a día, y son las mamás luchonas. Estas mamás que siempre sacan adelante a sus hijos, que estarán siempre al lado de ellos, ahí dándole, sacando adelante, dándoles el futuro, abriéndoles las puertas, a pesar de que ellas mismas en su juventud, sea por el niño, sea por otro motivo, se les cerraron esas mismas puertas, pero aún así sacan esto adelante. Y un ejemplo obviamente es La Letra Escarlata. La protagonista aquí hace exactamente lo mismo, se empeña en saber en que su hija no es ningún error, ningún pecado ni ningún crimen, y a pesar de que las cosas aquí que se ven son dramáticas, son tremendas, porque obviamente una sociedad puritana es demasiado restrictiva en muchos casos, pero vemos aquí la inocencia y la ignorancia de la niña, que la catalogan de diabólico, en pocas palabras, porque no saben por qué ella no siente esa culpa del crimen que ha sucedido. Y obviamente no voy a ahondar más en detalles porque tienen que leerlo, es un libro bastante interesante, aunque el lenguaje es como que muy introspectivo y muy clásico. No creo que sea para todos. Ahora, la segundo ejemplo de mamá luchona que encontré, también ya lo había hablado cuando hablé del Conde de Montecristo, hice una comparación con este libro por lo de la venganza, pero en el tema de madre está bien puesto, es The Breed of Scandal de Sandra Brown. Es sobre una violación y cómo la chica, la protagonista, la futura madre, decide, a pesar de todo, tener a ese bebé, a pesar de tener la opción de simplemente terminar eso. No lo hace, decide ella misma tenerlo y afrontar todo eso que tengo, porque el niño es un recordatorio de lo que sobrevivió, de lo que vivió y por qué está viviendo, darle a ese niño un futuro bueno, vengarse de las personas que le hicieron eso. Y aunque la venganza no está bien ejecutada, esta parte de la maternidad y del amor entre una madre y un hijo, que ella busque lo mejor para este bebé, está bien hecha, bien construida. También hay aquí un poco de mamá adoptiva, por así decirlo, porque la protagonista sufre un abandono por parte de su verdadera mamá, pero encuentra en otra persona, en otra mujer, el apoyo que una madre debería representar, pero que obviamente su madre no estuvo preparada para afrontar este escándalo con ella, pero encontró a otra persona que se puso los pantalones y pudo ayudar a esta protagonista, a esta chica, a salir adelante para que ella pueda también dar ese mundo a ese bebé que salió. Y finalmente tenemos la última categoría, que es la categoría de la mamá. La mamá de defecto, la mamá que todo el mundo conoce, la mamá que siempre nos hemos visto, la mamá que nos tocó, la mamá que te dice que te comas las verduras, la mamá que te dice que te pongas saco porque te está haciendo frío y luego porque te respetas, la mamá que te dice que no andes descalzo, la mamá que te dice que te pongas a estudiar, la mamá que te dice que no hagas bulla. Esa es la mamá. Y los pocos libros que he encontrado de esa mamá, porque la verdad es muy raro, no he visto muchos,
estamos hablando de esta recomendación, que no he hablado de esta. Es Mis WhatsApps con Mamá, de Alba Norsini, que literalmente es una conversación de WhatsApp, un chat entre una madre y su hijo adulto. Y vemos cómo son cosas del día a día, ¿no? Como él le dice a su mamá que le mande plata, o por la economía, porque no le alcanzó, porque se gastó de más, porque le faltó para pagar la renta. O ella diciendo como que ¿cómo se configura la hora en el celular nuevo? ¿Cómo pongo esto? ¿Qué tengo que hacer en comprarme por internet? O qué sé yo, o indícame cómo cambio la fuente del documento. Cosas así. Y cómo es divertidísimo leer los mensajes de tu madre, y cómo es bien recibido, a pesar de que te moleste recibir un mensaje de tu mamá diciéndote feliz fin de semana, o feliz día, que tengas un buen día, o un buen fin de semana, mijo, un buen fin de semana, o como que te tengo las abejas, ven a traer. Entonces, eso. Y como el final de este libro es bastante agridulce, es bastante conmovedor, porque pasa una cosa, y obviamente no les voy a decir qué, pero que te llega a decir como que gracias por tener a mi mamá, que me escribe mensajes, aunque sea una vez a la semana, pero me escribe y sabe que estoy ahí, que yo estoy aquí, y yo sé que ella está ahí y siempre estará ahí a pesar de todo. Entonces, este libro es bastante rápido de leer, es bastante entretenido, y es el primer libro que leí en una hora, porque lo compré, me subí en el bus, empecé a leerlo y terminé cuando llegué a la casa. Así que es el libro que leí más rápido en toda mi vida. Totalmente recomendado. Y finalmente, para terminar esta sección, tenemos otro ejemplo de la mamá, que yo encontré en La campesina, de Alberto Moravia. Ya hablé de este libro, El baúl de la abuela, y cómo esta madre, desde que tuvo a su hija, luchó para que la niña sea una niña honorable, respetable, bien portada, un modelo de mujer en la sociedad, y cómo los acontecimientos de una guerra arruinan la vida de muchas personas, y cómo cambian las personas, y a pesar de que hay ese cambio, una madre debe aceptar el cambio, y a la final sigues queriendo a esa persona porque siempre será tu hijo, tu hija. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por venir. A todas las madres lectoras allá afuera, sean hermanas, primas, tías, cuñadas, sobrinas, hermanas, abuelas, un hermoso día para ustedes. Sigan inculcando esas enseñanzas a sus hijos. La lectura es buena para todo el mundo, para todas las edades. A mi mamá y a mi abuelita y a mi tía, feliz Día de las Madres, y nosotros nos veremos en otra oportunidad.